Seguimos en la quinta pata de la política. Ya nos acompaña el politólogo Juan Carlos Monedero. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer estar con vosotros. No hace falta explicar que es español. Es uno de los fundadores del partido Podemos y está aquí en Argentina, invitado por Claxo, el Centro Latinoamericano de Estudios Sociales, en un ciclo que se propone repensar la política y también hablar sobre inclusión e igualdad en Latinoamérica. Ahora, hablando de inclusión e igualdad, te tocó llegar a Buenos Aires en el día que se anunciaba, después de 3 años, el dato de pobreza e indigencia. Y quería comenzar con esto. Si no crees que el dato de 32% de pobres que hoy tiene la Argentina no es una señal de que parte de un fracaso de lo que llamamos gobiernos populares en la región. Estaba escuchando el debate que tenían ustedes antes sobre la delincuencia y me ha sorprendido porque en mi país los que roban sobre todo son los ricos. Están ahora... Bueno, también pasa acá, ¿eh? El tema es que no necesariamente van presos. Aquí también roban los ricos. Sí, bueno, he escuchado que había un déficit de 900 millones de dólares, no sé si de la familia Macri con la seguridad social aquí, deudas pendientes. Tienen que robar los pobres muchos celulares, muchas gallinas para sumar lo que roban los ricos cuando roban. En España ha habido un rescate de los bancos, que es un abuso del lenguaje. ¿Cómo que se rescata a las personas, a los náufragos, a los bancos? Y en España el rescate de los bancos ha costado 40.000 millones. Anda que no hay que robar pequeñitas cosas para sumar 40.000 millones. En cambio son los que llenan las cárceles los pequeños delincuentes, que lo son sobre todo, por un lado, por el bombardeo de una sociedad que te ofrece un modelo de consumo al cual no llegas. Y después también por unas desigualdades que son insultantes. Yo he seguido los datos de pobreza aquí en Argentina. Yo creo que hubo un error, ¿no?, por parte del gobierno anterior de tener los estudios estadísticos, porque eso debe ser una obligación en todos los países. Pero la Universidad Católica lo hacía. Sí, igual el gobierno no le creía, ¿no? Denunciaba, de hecho, los números. Claro, pero entonces la conclusión de la Universidad Católica es que estas cifras de pobreza no son por culpa del gobierno anterior, son por culpa de este gobierno, que ha tomado una serie de medidas que hacen que los pobres regresen invariablemente a la pobreza. Sí, igual, Juan Carlos, es cierto que hay 1.400.000 nuevos pobres en estos meses. Es una locura. Es una locura, pero lo cierto es que finalizó el gobierno anterior con un 29% de los argentinos en la pobreza con esos mismos datos. A pesar de, de lo que se suponía que era la ampliación de derechos y la inclusión. La inclusión con casi el 30% de las personas por debajo del nivel de la pobreza parece que no es suficiente. Yo creo que las sociedades tienen que tender a la igualdad. Viene en la Biblia, digo como un documento antiguo, donde las desigualdades generan tensiones sociales. Y por tanto, las sociedades desiguales son sociedades que están malbaratando recursos, ¿no? Esa gente pobre podría estudiar, podrían ser premios Nobel, pero no pueden ni siquiera estudiar y por tanto es un desperdicio de recursos. Y además, las sociedades desiguales rompen la estabilidad social. Es una barbaridad que en Argentina haya gente que, dependiendo de la ciudad donde viva o incluso del barrio donde viva, aquí en Buenos Aires, puede tener una diferencia de esperanza de vida entre 10 y 15 años. ¿Qué tipo de orden social tú ofreces cuando, dependiendo del lugar donde nazcas, puedes vivir 10 o 15 años más? Yo creo que hay una obligación, ¿no?, de solventar la pobreza. Y creo que aquí en Argentina, ahora que el Papa, ¿no?, es un Papa que yo decía en broma que había llevado a Dios al otorrino. Es decir, que Dios, gracias a este Papa, empieza a escuchar, ¿no?, a los pobres que parece que antes estaban condenados a un silencio ensordecedor. Yo creo que aprovechen, por favor, que tiene una figura de la moralidad del Papa Francisco para intentar frenar esas desigualdades. Vos sabés, Juan Carlos, que eso lo digo yo, perdón, desde un país, España, que somos medalla de plata en la desigualdad en Europa. Es decir, por culpa de los gobiernos conservadores, mi país es un país crecientemente desigual y creo que eso no lo deseo ni para mi país ni para ningún país del mundo. Vos sabés que en Argentina el Papa Francisco genera controversia política, básicamente. ¿Sabes por qué? Sí. Por lo que decía el del Cámara, que decía este obispo de la Teología de la Liberación: qué curioso, cuando cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Vos te formaste en una escuela religiosa. De niño sí, de niño fui a un colegio religioso. ¿Y después tu relación con la iglesia? Tengo poco oído musical para Dios. ¿Y con este Papa? Bueno, este Papa
Coincido con él en lo que tiene de reivindicación social. Creo que el Papa no ayuda mucho, por ejemplo, a la igualdad de las mujeres, pero hay que darle tiempo. Tardaron casi 400 años en reconocer que Galileo tenía razón. Seamos condescendientes y démosles un par de siglos para que solventen esos pequeños problemas de la falta de comprensión de la igualdad de la mujer. En el corto plazo, si ya están empezando a escuchar las demandas de los pobres, bienvenido sea. Te hemos escuchado decir que el neoliberalismo nos convenció de que el camino es uno solo y es ese. ¿Cómo es ese? ¿Cuál sería ese? La gran mentira del modelo neoliberal es habernos convencido de que no hay alternativa. Es el There is no alternative de Margaret Thatcher. Y como siempre se quejaba Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, decía que la gran mentira del modelo neoliberal, y también su gran arma, es habernos convencido de que no hay alternativa. Y resulta que decían, abre las fronteras que vas a exportar más. Mentira. Baja el sueldo a los trabajadores, que se va a generar más empleo. Mentira. Rebaja los impuestos a los ricos, que eso va a generar más inversión. Mentira. Aunque siempre se encargaron de que hubiera premios Nobel de Economía para sancionar esas cosas que no tenían ningún tipo de sustento. Al final, sobre todo cuando cae la Unión Soviética, parece que las ideologías dejan de tener un espacio y le dejamos un espacio a los técnicos. Y los técnicos son los que empiezan a tener la responsabilidad de tomar las grandes decisiones porque el pueblo estaba perplejo y además no tenía capacidad para tomar esas decisiones. ¿Qué ocurre? Que se nos han llenado los gobiernos de supuestos expertos y técnicos que siempre son los que trabajan para el 1%. Y el 1% contra el 99% ya no es un eslogan. El año pasado Credit Suisse demostró que por vez primera en la historia el 1% tenía tanta plata, tanto dinero, como el 99%. Esas desigualdades también destruyen las economías. El modelo neoliberal, donde quieren que todos seamos empresarios de nosotros mismos, donde vivamos la vida en una constante competición, en el deporte, en la amistad, en el sexo, en el conocimiento, en la vivienda. Y los seres humanos no somos así. Hemos llegado hasta aquí cooperando, también compitiendo, pero sobre todo cooperando. Y el modelo neoliberal, después de despolitizarnos, después de habernos dicho que no hay alternativa, después de habernos obligado a entregar el gobierno a los técnicos, de alguna manera nos lleva a esos callejones sin salida, donde tenemos que asumir que las desigualdades son normales, y no es verdad. Carlos, los últimos 10, 12 años fueron de una enorme politización en la Argentina, todo lo contrario. Y sin embargo, en un momento, la sociedad argentina dijo, por ahí no. Y de hecho hoy, los que se llaman los gobiernos populares están en descenso en la región. ¿A qué lo atribuís? Siempre hay explicaciones sencillas para problemas complejos, pero que son falsas, ¿no? Siempre las explicaciones tienen muchas variables. Macri puede ganar las elecciones diciendo cosas que no son verdad, como que iba a lograr la pobreza cero, cosa que es absurdo, ¿no? Que no tiene ningún tipo de sustento académico, y puede incumplirlo. Y luego puede decir, como ocurrió con Rajoy en España, que se presentó con un programa y a la semana lo varió y dijo, ya, sé que he incumplido mi programa, pero es que la realidad me obliga. Es decir, los programas electorales no sirven para nada cuando gana la derecha. En cambio, cuando gana la izquierda o partidos que representan la emancipación, se incumplen los programas, los medios de comunicación, que son ya grandes empresas de medios de comunicación, también, cuando son públicas, se convierten en prensa de partido, casi siempre, empiezan a jalear una crítica feroz contra esos gobiernos alternativos. Yo creo que los gobiernos de cambio cometieron dos grandes errores. El primer gran error fue no entender que si tú no cambias la conciencia del pueblo, aunque tú saques, como ocurrió a 72 millones de personas de la pobreza, no tienes 72 millones de nuevos ciudadanos. Tienes 72 millones de clientes que van a escuchar los cantos de sirena de la felicidad utópica del consumismo ilimitado. Y el segundo problema es que los cambios los hicieron con las herramientas melladas de lo viejo. ¿Qué ocurre cuando tú de repente, para sacar a gente de la pobreza, les metes en el sistema bancario? Estás reforzando el poder de los bancos, los mismos bancos que luego van a obligaros a través de los fondos buitre, a vaciar las arcas de vuestro país para engordar a ese 1%. Y al mismo tiempo ocupas los lugares del Estado donde no tienes las herramientas, a los funcionarios, a la propia lógica, a la construcción constitucional y legal para poder cambiarlo. Y al final vas siendo rehén de ese propio Estado. Yo creo que hay un mandato para Lula, para Néstor, para Chávez y también para los que han venido después a sustituirles, a la Dilma, a Cristina, a Maduro, que tú no vas a cambiar la situación de los países si no cambias las condiciones, no solamente de la vida de la gente, sino de las conciencias y de los aparatos políticos para conseguir el cambio. Uno tiene la sensación, la certeza de que en estos años hay muchos que sí cambiaron su situación, que fueron muchos de los que han gobernado. Eso tiene que ver con la corrupción que también acompañó a los gobiernos populares.
estoy hablando del caso de Brasil, también en Venezuela, en la Argentina. ¿Ahí no crees que no se distinguieron de los demás? Yo creo que tenemos que ser muy exigentes con los casos de corrupción en los gobiernos que se reclaman populares, ¿no? Pero nunca se puede comparar la corrupción que ha habido en los gobiernos de cambio con la corrupción institucionalizada de los gobiernos neoliberales que saquearon los países. Robar por derecha y robar por izquierda, por el centro. Pero cuidado, porque a veces el modelo neoliberal, cuando de repente demuestra su incapacidad para solventar problemas, dice, no, es que todos roban, es que todos son iguales. Y no es verdad. No todos son iguales, ¿no? Yo creo que hay también una voluntad de intentar emparentar diferentes tipos de corrupción y algunas son estructurales. No es igual gobiernos que de repente, como ocurre en Europa, instalan un cobro del 3% obligatorio a todas las empresas y con eso financian a los partidos. O cuando tienen colusión y colocan a empresarios del sector financiero en los gobiernos con el mandato de ganar dinero. O sea, cada vez que hay un empresario en un gobierno, como ocurre en el gobierno de Macri, yo temblaría. Porque ¿qué hace un empresario en un gobierno sino trabajar para la propia lógica de la empresa a la que pertenece y a la que regresará? En España lo hemos visto con claridad. De repente colocas de ministro de Defensa a alguien que venía del gremio de las armas. ¿Qué ha hecho? Pues beneficiarse desde el ministerio de lo que había perdido, por ejemplo, cuando entran en vigor leyes que prohíben las bombas racimo. Juan Carlos, nos queda un minutito y quería preguntarte como periodista, ¿qué es el periodismo pantufla? El periodismo pantuflo es el periodismo mercenario, es un periodismo... Es una expresión que utiliza para que todo el mundo entienda, para definir precisamente eso. Pues un periodismo... Mira, en España... ¿Y por qué pantuflo? Para que nosotros son pantuflas. Porque hay algún periodista que se le conoce por parte de los propios periodistas como Don Pantuflo. Entonces, y como es el responsable de ese tipo de periodismo, es un periodismo mercenario, es un periodismo que se reúne, por ejemplo, con corruptos de la policía para inventarse pruebas contra partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, Podemos ha tenido que sufrir decenas de querellas falsas que todas han sido archivadas por los jueces, pero que aparecían en esos medios pantuflos y a veces en medios menos pantuflos, como el diario El País, representando mentiras que hacían creer a la gente, por ejemplo, que Podemos lo financiaba a Venezuela. Siempre mentira, siempre los jueces han archivado esas querellas. Pero ese periodismo, insisto, que se reunía con comisarios para inventar pruebas falsas, daban credibilidad a lo que no la tenía. Yo creo que la democracia sin medios de comunicación libres y objetivos, donde los periodistas podéis hacer vuestro trabajo sin presiones y sin autocensura. Yo creo que sin eso no hay democracia. Y por tanto, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la democracia funcione, porque la gente puede saber cuáles son las alternativas. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a incorporar lo del periodismo pantuflo. Venga, hasta pronto. Muy bien, nosotros hasta aquí hemos llegado. Vamos a volver el lunes, como siempre, a las 9 de la noche para seguir debatiendo, como decimos siempre, porque para nosotros el debate es un servicio público. Chao.